En este video vamos a revisar los conceptos generales de estructuras de datos. De igual manera, pues es el primero de una serie de videos en donde se abordarán ejemplos prácticos en el lenguaje de programación C++ de estructuras de datos tales como listas enlazadas, árboles y grafos, además de pilas y colas. Entonces vamos primero pues a adquirir unos conceptos que vamos a necesitar para más adelante. ¿Qué podemos decir de una estructura de datos? Es una colección o conjunto de datos, normalmente son del mismo tipo, porque hay otros lenguajes que permiten que en una estructura de datos hayan de diferentes tipos. Son utilizadas para almacenar, manipular, procesar los datos de las aplicaciones. Un programa de computador pues consta de varias instrucciones que manipulan los datos. Estos datos se encuentran almacenados en variables. En ocasiones es necesario estructurarlos para poderlos gestionar, de ahí que el diseño de la estructura de datos adquiere importancia y se convierte en un aspecto determinante o relevante en la eficiencia de los programas en cuanto a uso de los recursos de la máquina o el computador en donde se ejecuta el programa. Entonces, si tenemos dos programas que hacen lo mismo, pues uno puede ser más eficiente que otro dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, el número de líneas de código, el uso de los recursos que ocupa cada uno. Entonces, el que ocupe menos recursos, pues se podría decir que es más eficiente. ¿Qué tipos de datos de estructuras tenemos? Entonces, tenemos estructuras de datos estáticas, tenemos estructuras de datos dinámicas. En el caso de las estructuras de datos estáticas, se caracterizan principalmente porque su tamaño debe ser definido antes de poderlo utilizar y este no se puede cambiar sin que exista una pérdida de los datos que están almacenados. Normalmente, las estructuras de datos estáticas ocupan memoria o posiciones de memoria continua. Entonces, por ejemplo, en un vector, que es lo que tenemos acá, un vector y una matriz son estructuras de datos estáticas. Entonces, este vector del ejemplo tiene un tamaño de 5 elementos, permite almacenar 5 elementos. Y el primer elemento es la referencia de donde se encuentra la estructura de datos en la memoria RAM. Entonces, a partir del primer elemento podemos acceder a los siguientes valores o a los siguientes elementos. De ahí que podamos iterar sobre una estructura para poder conocer sus valores o poder operar con sus valores. ¿Qué desventaja tienen las estructuras de datos estáticas? El tamaño de la estructura puede ser insuficiente para almacenar todos los datos necesarios de la aplicación o que se desperdicien recursos de almacenamiento de memoria cuando se definen de un mayor tamaño al que realmente se necesita. Entonces, por ejemplo, necesitamos una encuesta, almacenar los datos de una encuesta y pues defino el tamaño del vector de 100 elementos y resulta que necesitaba 120, 150, 200. Entonces, no es suficiente la estructura de datos para almacenar todos los datos de la encuesta. Ahora, si por decir alguno dice, pues voy a definirla de 1000 elementos y solamente utilizo la mitad, pues estoy desperdiciando el resto de la memoria, que es un recurso muy preciado, un recurso muy importante en el funcionamiento de una máquina. Por su parte, pues una matriz, en este caso sería un arreglo de dos dimensiones, usan un par de índices, una fila y una columna para acceder a los datos almacenados. Entonces, una matriz está compuesta por filas y columnas en donde los índices indican la intersección entre una fila y una columna. En una matriz se podría almacenar, por ejemplo, las ventas por día de cada vendedor de una empresa. Las columnas podrían ser los días de la semana y la fila los vendedores. Entonces, si uno necesita procesar unos datos de esas características, pues lo normal sería utilizar pues una matriz. Ahora, en las estructuras de datos dinámicas, a diferencia de las estructuras estáticas, no tienen un tamaño predefinido para poder ser utilizadas. Y en la memoria RAM del computador únicamente van a ocupar el espacio con base en el número de elementos o nodos que contiene la estructura de datos dinámica. Además, el espacio ocupado es dinámico, es decir, cambia a medida que se adicionan nuevos elementos a la estructura de datos o cuando se eliminan elementos. Entonces, en todo momento solamente van a estar ocupando el espacio que realmente se necesita. Los elementos de la estructura de datos dinámica se llaman nodos
y no se almacenan en posiciones contiguas en la memoria RAM del computador. Entonces, a diferencia de las estáticas en donde los datos están almacenados en espacios seguidos en la memoria, en una estructura de datos dinámica, pues no se almacenan en espacios contiguos. Por lo tanto, es necesario de que se mantenga como una referencia para poder conocer dónde está el siguiente elemento de la estructura de datos. Hay varios tipos de datos, o más bien diferentes tipos de estructuras de datos dinámicas, como el caso de las listas, estructuras de datos lineales, o los árboles, que son estructuras de datos jerárquicas. De esto se va a tratar en los siguientes videos, pero ya con ejemplos prácticos en código en el lenguaje de programación C++. En una estructura de datos, pues el nodo juega un papel importante, ¿sí? Entonces, un nodo hace referencia a un dato que es estructurado, puede ser un registro o una clase si es en programación orientada a objetos, que almacena los datos de cada elemento de la estructura de datos. En el nodo se mantiene una referencia o apuntador al siguiente nodo de la estructura. Lo anterior es necesario ya que en una estructura de datos dinámica, los datos no se encuentran en posiciones contiguas de la memoria RAM, como habíamos dicho anteriormente. Los nodos de una estructura de datos dinámica se almacenan en un espacio de memoria especial llamado heap o heap. Entonces, acá tenemos una imagen de cómo vamos a representar un nodo. Entonces, simplemente es un elemento que mantiene una información, ¿cierto? Esa información puede ser compuesta, por decir algo, la información de un vendedor, la información de un estudiante. Dentro de la estructura de datos se debe mantener una referencia al siguiente nodo de la estructura de datos. Ya que si miramos acá el ejemplo, podemos decir que aquí el primer elemento es el que está identificado con el número 21 y mantiene una referencia al siguiente elemento que sería el 65. El siguiente elemento sería el 17, el siguiente el 69 y por último sería el 87. Observemos que hemos colocado una línea acá indicando que no hay más nodos, sino que este es el último nodo. Además podemos representar la dirección de memoria en donde se encuentra cada elemento. Entonces no podemos determinar o conocer en dónde se va a almacenar el nuevo nodo. Eso lo hace el sistema operativo. Por lo tanto, pues debemos idear un mecanismo para conocer la dirección del primer nodo. Conociendo la dirección del primer nodo, manteniendo la referencia del primer nodo, pues puedo acceder a los siguientes nodos a través de cada apuntador. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de estructuras de datos? Entonces, en el caso de las listas, son estructuras de datos lineales que mantienen una referencia al nodo siguiente y en ocasiones también una referencia al nodo anterior. Entonces, las listas enlazadas pueden ser sencillas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una lista enlazada sencilla. Solamente mantienen la referencia al nodo siguiente. Se alcanza el final de la lista cuando en el último nodo la referencia al siguiente nodo está vacía. Entonces, en ese momento es el final de la lista. Es necesario mantener una referencia al primer elemento de la lista, siendo el único nodo o la única dirección de memoria que se conoce, y a partir del cual se pueden acceder a los demás elementos iterando sobre la referencia al siguiente nodo. Entonces es una lista sencilla porque solamente tengo la referencia al siguiente nodo. Entonces para recorrer la lista, pues a partir de la referencia que guardo en la cabeza o en el head, pues puedo avanzar al siguiente, al siguiente, al siguiente hasta que llegue al final de la lista. Si quiero recorrer la lista, esto sería recorrerla hacia adelante, pero si la quiero recorrer hacia atrás, pues tendría que utilizar una estructura de datos auxiliar como una pila para poder ir guardando los elementos y después ir sacándolos de la pila. En el caso de una lista enlazada doble, además de la referencia al nodo siguiente, se mantiene otra referencia al nodo anterior. De igual manera, es conveniente que se almacene y se mantenga la referencia del último nodo de la lista. Lo anterior permite que la lista se pueda recorrer hacia atrás sin que se deba utilizar una estructura de datos adicional. Entonces, en este caso, en cada nodo mantenemos
dos referencias, una al siguiente y otra al anterior. En el primer nodo, la referencia al anterior está vacía o es null, y en el último nodo, la referencia al siguiente nodo está vacía o es null. Entonces, manteniendo, digamos, la información del primer nodo y del último nodo, pues la puedo recorrer hacia adelante o hacia atrás. Otro ejemplo es una lista circular sencilla. Entonces, sencilla porque solamente mantiene una referencia al siguiente nodo. Pero entonces, el último nodo mantiene la referencia al primero. Entonces, en ese momento se forma la lista circular. Para ejemplos prácticos o para practicidad ya en código, almacenamos y guardamos la referencia del último nodo. Como es circular, entonces puedo procesar a partir del primer nodo. Cuando veamos el ejemplo correspondiente en código, veremos por qué es conveniente manejarlo de esta manera. Una lista circular también puede ser doble. En este caso, en cada nodo pues se mantiene una referencia tanto al siguiente como al anterior. Y el último nodo va a tener una referencia al primero y el primer nodo va a mantener una referencia al último nodo. En este caso, pues no es necesario mantener, digamos, los dos apuntadores del primero y último, ya que manteniendo la referencia al último nodo es suficiente, porque al ser circular, pues puedo conocer la referencia al primer nodo. ¿Qué operaciones puedo realizar sobre una lista enlazada? Entonces puedo insertar un nodo al inicio de la lista, puedo insertar un nodo al final de la lista, puedo insertar un nodo después de un nodo determinado o puedo insertar un nodo antes de un determinado nodo. Puedo mantener la lista ordenada, es decir, de que cada vez que se inserte un nodo, el nodo se va a insertar en el espacio que le corresponde para mantener la lista ordenada. Esto es una gran ventaja, porque por ejemplo en un vector, pues para mantenerlo ordenado, cada vez que inserte un nodo, debo ejecutar un algoritmo que lo ordene, o cada vez que elimine o cambie el valor de la clave de la ordenación. En el caso de una lista enlazada o más bien de una estructura de datos dinámica, pues los datos se van a mantener ordenados en todo momento, ya que cada vez que se inserta o se elimina un nodo, simplemente lo que se cambian o se actualizan son las referencias o apuntadores de los nodos. ¿Qué ejemplos tenemos como listas enlazadas? Un ejemplo es una pila, es una estructura de datos que se comporta como una lista enlazada con la característica que solamente permite las siguientes actividades. Entonces, apilar, ¿sí?, agrega un nuevo nodo a la lista o tope de pila y el nuevo nodo queda como cabeza. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una pila en la cual tenemos un nodo con una información, el número 21, y al agregar un nuevo nodo, entonces el nuevo nodo apunta al que era anteriormente la cabeza y ahora el nuevo nodo queda como cabeza. O sea, es lo que se llama, digamos, apilar. Si inserto nuevo nodo, ese nuevo nodo va a quedar como cabeza y ese nuevo nodo va a apuntar al que era anteriormente la cabeza. Una pila decimos que es de tipo LIFO, de las siglas de Last Input, First Output, o el último en entrar es el primero en salir. En una pila solamente se puede agregar y sacar, entonces en el momento de sacar, pues se elimina el elemento que está como cabeza y la cabeza pasa al siguiente. Una pila es muy utilizada, por ejemplo, en los sistemas operativos para gestionar los recursos en la memoria RAM. Por ejemplo, cuando está en ejecución un proceso y se va a ejecutar otro proceso, es necesario que se almacenen los recursos en una pila para cuando el proceso que se estaba ejecutando vuelva a estado de ejecución, pues tenga acceso a los recursos que tenía. Además, en la programación con técnicas de recursividad, cada vez que se hace una llamada al método o función recursiva, pues se almacena en una pila los datos que se estaban trabajando. Entonces eso lo hace automáticamente el sistema operativo para poder gestionar correctamente el programa. Bueno, acá entonces este es un ejemplo de la pila. También tenemos una cola que, al igual que una pila,
es una estructura de datos que solamente permite agregar y sacar elementos de la lista, con la diferencia que los nodos se agregan al final de la lista, o en este caso pues la cola, y para sacar los elementos se saca o se elimina el primer elemento de la lista o la cabeza. Una cola es de tipo FIFO, es decir, First Input, First Output. El primero en entrar es el primero en salir. Una cola se asemeja en la vida real, por ejemplo, cuando va uno a hacer fila para pagar un servicio o que hace uno fila para realizar una transacción en un banco. En este caso, el primero que llega o el primero que está en la cola, pues es el primero que va a ser atendido. Entonces, cada vez que agregue un elemento en la cola, pues este se va a agregar al final de la lista. Y en el último nodo, pues se va a tener una referencia null o vacía indicando que es el final de la lista enlazada. Entonces, estos son ejemplos pues de listas que se aplican en la vida real, entonces las pilas y las colas. Los árboles es una estructura de datos no es lineal, sino jerárquica, en donde en cada nodo se mantiene referencia a uno o varios nodos, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, tenemos árboles binarios, en donde se mantienen dos referencias, una al nodo izquierdo y una al nodo derecho. Entonces vamos en código, luego veremos ejemplos de árboles binarios de búsqueda, en donde por la izquierda está el subárbol donde todos los valores son menores al nodo actual y por la derecha todos los valores son mayores al nodo actual. Entonces esto se utiliza pues para búsquedas, por ejemplo, para facilitar los procesos de búsquedas. Y tenemos también pues los árboles n-arios, en donde en cada nodo se mantiene una referencia a uno o varios nodos. Para los árboles n-arios tenemos aplicaciones como por ejemplo un árbol genealógico o un organigrama en una empresa. En un árbol entonces se mantiene una referencia al primer nodo y a partir de ahí pues se recorre descendiendo por los nodos hijos o por los subárboles. Otra estructura de datos de importancia son los grafos. Entonces es un conjunto de nodos, también llamado vértices, y aristas o arcos que enlazan o establecen las relaciones entre los nodos. Esos enlaces pueden ser de dos tipos. Pueden ser enlaces dirigidos, en donde la relación se hace solamente en un sentido, por ejemplo, de la M a la Z es un enlace dirigido, solamente puedo ir de la M a la Z, pero no puedo ir de la Z a la M. Puedo ir de la J a la Z, pero no de la Z a la J, de la P a la J, solamente de la R a la P o de la M a la B. Y tenemos también, digamos, rutas bidireccionales o enlaces bidireccionales en donde puedo ir en ambos sentidos. Por ejemplo, puedo ir tanto de M a R como de R a M. Puedo ir de R a Z como de Z a R, de P a B o de B a P. Entonces, de esta manera puedo trazar, digamos, rutas o caminos entre nodos. Por ejemplo, para ir de la M a la J, pues puedo ir al nodo R, después al P y a la J. O puedo ir de la M a la B, luego a la P o a la J. ¿Cuál ruta sería más eficiente o digamos menos costosa? Pues depende de varios factores, porque digamos en las relaciones puedo establecer un peso que puede ser dependiendo del contexto del grafo. Por ejemplo, si estoy representando rutas entre municipios, puede ser la distancia, puede ser el estado de la vía. Si estoy representando, por ejemplo, rutas entre dispositivos de red, pues sería como el ancho de banda. En la vida real los grafos son muy utilizados, son muy aplicados. Por ejemplo, lo que les comentaba, hay rutas entre municipios. Tenemos un grafo, por ejemplo, de rutas aéreas. En un enrutador, que es un dispositivo de red a través del cual viajan los paquetes de la internet. Entonces lo que hay es, en la lógica de estos dispositivos, lo que hay es grafos para poder establecer las rutas. Si miramos una aplicación que debemos conocer, el Maps, pues esto lo que aplican son grafos. Entonces estas son como las generalidades de las estructuras de datos, y ya en el siguiente video vamos a iniciar a aplicar esto pero en código,
por lo cual les sugiero pues se suscriban al canal para que se mantengan informados acerca de nuevos videos.